¿Y qué es beta 2? Peso que tiene la variable 2. El impacto que tiene la variable x2 sobre y. Ahora, cuando el sesgo que tiene mi variable puede llegar a ser 0 y se puede llegar a convertir en un estimador insesgado. ¿Cuándo? Cuando el sesgo de mi variable beta 1 lita puede llegar a ser 0. Solo hay dos posibles opciones. Cuando la covariancia es 0 o beta 2 sea 0. Exacto. Veamos qué implica eso. ¿Qué significa que beta 2 sea 0? ¿Quién no tiene relación? La segunda variable no afecta a y. Exactamente. La variable x2 no tiene relación con la variable y, con la variable dependiente. Porque beta 2, no nos olvidemos que es esto de aquí. Es el impacto que tiene la variable x2 sobre y. Eso es lo que tiene. Entonces, si yo digo que x2 no tiene impacto sobre y, significa que beta 2 es igual a 0. Es como si fuese una regresión simple, ¿no? Exactamente. Si esto no tiene impacto, es como si estaríamos estimando esto y esto son lo mismo. Yes. Sí, no tendría sentido incluir x2 y podríamos eliminarlo porque no nos está aportando nada al modelo, ni, ahí viene lo interesante, ni nos está generando un sesgo al resto de variables. ¿Por qué? Solamente nos genera un sesgo si el valor de beta 2 es diferente de 0. Por ese motivo es que tampoco tenemos que incluir todas las variables. Si una variable está relacionada con el error y con mi x1, pero la variable x2 no está relacionada con y, no tengo que incluirla. No tengo por qué incluirla. Entonces ahí se omiten esas variables. No necesito incluirlas, entonces sí, no las pondré directamente. Pero si B2 sí es distinto de 0, pero la covariancia es 0. Ahí viene el otro interesante. Habíamos dicho que la otra opción es que la covarianza sea 0. La covarianza me dice que esas dos variables no estén relacionadas. Entonces, eso igual tiene un significado un poco relativamente profundo. ¿En qué sentido? Aquí puede haber un montón de variables que tienen relación entre esta y esta. Pero siempre y cuando estas no tengan relación con estas, no tengo por qué incluirlas dentro de la regresión. No tengo motivo para incluirlas. Una vez más, ¿cuándo voy a incluir más variables? Voy a incluir más variables cuando esas variables tengan un impacto sobre y. Puede ser que esas variables estén relacionadas con x1 y x2. Pero si esas variables no tienen un impacto sobre y, no tengo un motivo para incluirlas. Porque la fórmula del sesgo me dice que si beta 2 es 0, no existe ningún tipo de sesgo. Por lo tanto, no tengo un motivo para incluirlas. Ahora, ¿qué pasa si beta 2 es un valor diferente de 0? En otras palabras, esas variables tienen un impacto sobre y. Tenemos que ver que la covarianza sea 0. Cuando la covarianza es 0, lo que yo estoy diciendo es que estas variables no tienen relación con estas de aquí. Sí afectan a y, porque el valor de beta es diferente de 0, pero no tienen relación con las x. Entonces solamente voy a incluir variables que tengan un impacto sobre y estén relacionadas con mis otras variables independientes. ¿Qué? Siempre va a haber un sesgo si es que yo no incluyo una variable que, 1, tenga un impacto sobre y 2, tenga un impacto sobre el resto de variables independientes. Sí. Pero recuerda que la clave, o sea, cuando la covarianza sea 0, Ajá. porque no tiene relación con el error. No. Sí. Veamos este ejemplo. Volvamos al caso de los cigarrillos. Exactamente.
Esta es la relación que estamos estimando, ¿cierto? Nosotros estamos interesados en ver el impacto que tiene la cantidad de cigarrillos sobre el peso de la madre. Es más, borremos esto de aquí. Nuestra hipótesis o nuestra idea es demostrar la magnitud del impacto que tiene el hecho de fumar un cigarrillo sobre el peso de la madre. Ah, del bebé, cierto. Entonces, pensemos esto como si fueran burbujitas. Lo que yo estoy buscando es que los cigarrillos tengan un impacto sobre el peso de la madre. Yo sé que el error, ¿qué ha pasado con mi flecha? Yo sé que el error también tiene un impacto sobre el peso de la madre. Yo lo sé, porque son todas aquellas características no observadas. Pero lo que yo estoy buscando es que estos dos no tengan ningún tipo de relación. Entonces, aquí viene el problema, que existen variables aquí que sí están relacionadas con los cigarrillos, ¿cierto? Exactamente. Pongamos de vuelta ese grafiquito aquí. Entonces, habíamos dicho weight, 6 y el error. Sabemos de que esto afecta a esto, esto afecta a esto. Pero también sabemos de que esto y esto están relacionados. Digamos de que la variable con la cual están relacionadas es el ingreso familiar. Ahora, la pregunta es, ¿yo incluyo el ingreso familiar dentro de esto o no? Veamos si es que lo incluyo o no. Eran dos condiciones. Primero, el ingreso familiar tiene que tener una relación con el peso del bebé y también tiene que tener una relación con los cigarrillos. Porque necesito que la covarianza entre los cigarrillos y el error, o mejor dicho, la covarianza entre los cigarrillos y el ingreso de la familia sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es que sería igual a 0, yo no tengo sesgo. Porque la covarianza entre los cigarrillos y el ingreso de la familia sería 0. Por lo tanto, todo esto pasa a ser 0. En caso de que no exista esta condición de que covarianza sea 0, podemos asumir que existe una covarianza, será el error, ¿a qué tiene una relación? Tiene una relación entre este, y como antes este se encontraba dentro del error, yo tengo que quitarlo del error e incorporarlo como una variable explicativa. Y también de ahí sale lo que nosotros hemos hecho en la clase anterior, de que le quitábamos a los cigarrillos ciertos porcentajes. Sí. O sea, esto es básicamente la versión complicada de lo que hemos visto antes. Ahora, aquí viene lo segundo. Otro factor que se encuentra dentro del error es la genética. La genética, este de aquí vendría así. La genética está relacionada con el peso del bebé. Sí. En otras palabras, este beta 3 de genética es diferente de 0. Pero ahora aquí viene la pregunta. ¿La genética está relacionada con la cantidad de cigarrillos que fuma una madre? No, ¿cierto? Difícilmente. Entonces, la covarianza entre genética y los cigarrillos es 0. Por lo tanto, si yo no incluyo la genética, eso no me afecta a mi coeficiente beta 1. No me crea un sesgo. Entonces, en ese caso, no es necesario incluir la variable de genética. Por más de que esté relacionado con el peso, no está relacionado con los cigarrillos. No es necesario, pero lo puedes incluir. Ah, puedes incluir lo que quieras. Si tu modelo dice que el efecto de los cigarrillos, del ingreso y de la genética.
Ahí viene el chiste. ¿Qué estamos buscando? En mi modelo original, lo único que yo estoy buscando es la relación o cómo la cantidad de cigarrillos afecta al peso del bebé. Entonces, no necesitaría incluir la genética. Pero, por ejemplo, si mi ecuación sería de qué manera o qué factores influyen en el peso de un bebé, entonces sí, me sirve esto porque me interesa, porque esto es diferente de cero. En ese caso sí, pero ahí depende mucho de lo que tú estés investigando. En este caso nos estamos enfocando simplemente en estos dos y por qué yo sí o sí tengo que incluir este, pero no es necesario que incluya este de aquí. ¿Cuál? Ahorita vamos a ver. Veamos una tercera variable más. ¿Qué creen que afecta la probabilidad de que una madre fume, pero no afecta al peso de un bebé? ¿Cómo? Al peso del bebé. ¿Qué variable creo? Una variable que afecte que fume, pero que no afecte que... La cantidad de publicidad de cigarrillos que hay en la ciudad. Sí. Ya, está bien. Buena. Publicidad Cuanto más cigarrillos. de cigarrillos. Esta variable se encuentra dentro del error, ¿cierto? Ahora, ¿la publicidad en el peso de los cigarrillos afecta al peso del bebé? No, no tiene ningún tipo de relación. Pero sí está relacionada con la cantidad de cigarrillos. ¿Por qué? Porque la covarianza entre la publicidad y los cigarrillos es diferente de 0. Pero yo no debería incluir esta variable. ¿Por qué? Porque no tiene efecto sobre el peso del bebé. Por lo tanto, tampoco me está generando un sesgo. Entonces, en conclusión, solo tenemos que incluir aquellas variables que afecten al peso del bebé y que también nos afecten a la cantidad de cigarrillos que fuma una madre. Si solamente afecta a uno, no es necesario incluirlo. Sí. Si en el caso de que incluyamos la variable del ingreso familiar, Ajá. para incluir una tercera variable vamos a tener que tomar en cuenta tanto cigarrillos y ingreso familiar. Ahí viene lo divertido de la econometría, que como siempre es depende. Si es que me interesa que esta variable también esté completa y no tenga ningún tipo de sesgo, sí. Pero si solamente me interesaba que esta no tenga ningún tipo de sesgo, yo no tengo que seguir controlando por esta de aquí. Simplemente me interesa que esta funcione de manera correcta. Ahora, si las dos serían nuestra variable de interés, entonces sí. Yo tendría que ver qué variables están relacionadas con esta de aquí y también incluirlas dentro del modelo. Entonces ahí viene por qué usualmente los temas de tesis no son 30 variables, sino es una variable y simplemente intentan corregir esa. Eso. Entonces, a eso se lo conoce como el sesgo por variable omitida y ese es el motivo por el cual tenemos que incluir más variables. Una vez más, ese sesgo no va a existir siempre que beta 2 sea 0. En otras palabras, no hay impacto de la variable x2 sobre y si la correlación, o la covarianza mejor dicho, entre x1 y x2 también es 0. Si se cumple con estas dos, entonces no hay ningún tipo de sesgo por no incluir la variable, pero si es que cumplimos con estos dos casos, en otras palabras esto es diferente de 0 y diferente de 0, sí tenemos que incluir nuestra variable. Ahora, esto no es tan relevante, pero igual lo aprendemos, que es el signo del sesgo. ¿Por qué motivo? Este elemento de aquí, el sesgo puede tener diferentes signos, ¿cierto? Uno, porque la covarianza sí puede ser negativa, y dos, porque beta 2 también puede ser negativo. Entonces, si la covarianza es negativa, pero el signo de beta 2 es positivo, todo esto tiene un impacto negativo. En otras palabras, va a hacer que nuestro coeficiente beta 1 sea más
como que grande. Si le estoy restando algo más pequeño de lo que debería ser, ¿cierto? Se vuelve más pequeño porque todo esto es algo negativo. Estamos viendo en el caso en el que esto es negativo y esto es positivo. Entonces todo esto tiene un signo negativo y todo esto se va a restar al beta 1. Entonces mi beta 1 va a ser más pequeño de lo que debería ser. Estoy subestimando el efecto de mis variables. Si es que esta es negativa y esta es positiva, lo mismo. Si es que ambas son positivas, tanto beta 2 como la covarianza entre x1 y x2, estamos sobreestimando, porque lo estamos volviendo más grande de lo que debería ser. Entonces estamos sobreestimando el efecto que debería tener beta 1. Y lo mismo pasa si es que ambos son negativos. Estamos sobreestimando el efecto que debería tener beta 1. Entonces, en conclusión, tenemos que analizar qué variables incluimos, qué variables no, para evitar lo que se conoce como el sesgo por variable omitida. Ahí solo por si acaso, bias significa sesgo. Eso me han preguntado en la mañana. Un poco tarde para preguntar, pero igual. Bias es sesgo en español. Sesgo de variable omitida. Entonces, eso es en conclusión. Y para mantener el mismo nivel de avance, vamos a continuar mañana con la varianza. Entonces, tenemos que buscar, perdón, la parte para ver si el beta 1 tiene vallas, tenemos que buscar que la varianza se acerque. No. No se acerque. Siempre hay una varianza. Si tu varianza fuera cero, te has convertido en una constante. La covarianza. Lo que estás buscando, implícitamente sí. Es un poco más complicado de eso, pero sí. Porque en realidad donde se está afectando es en este supuesto de aquí. Porque estamos teniendo variables endógenas. Y para resolver esa endogeneidad, estamos incluyendo más variables para que no exista una relación entre el error y las variables independientes. Sí. Y no estamos tocando todavía el tema de la covarianza, porque eso no afecta al sesgo, sino afecta a la consistencia. Que recién vamos a ver qué es consistencia. Más lento. No. Por favor.